Hola, mi nombre es Sandra Milena Pérez. Quiero contarles un poco del storytelling. A lo largo de la historia, el ser humano ha transmitido saberes, valores y tradiciones a través de relatos. En este contexto surge el storytelling educativo como una estrategia poderosa que recupera esa esencia ancestral de contar historias, pero ahora adaptadas al entorno pedagógico. En términos simples, consiste en emplear narraciones estructuradas con personajes, conflictos y desenlaces para mediar el aprendizaje, lograr que los contenidos académicos se vuelvan cercanos y memorables para los estudiantes. Trata únicamente de adornar una clase con un cuento, sino de crear experiencias significativas que conecten la mente con la emoción y el conocimiento. Los aportes del storytelling a la educación son múltiples. En primer lugar, incrementa la motivación, porque las historias despiertan la curiosidad y mantienen la atención de los estudiantes durante más tiempo. También favorece la comprensión profunda. Cuando los conceptos se integran dentro de una narrativa, se facilita la construcción de significados y la retención a largo plazo. Además, tiene un valor inclusivo, ya que ofrece un canal de aprendizaje accesible para diferentes estilos cognitivos y emocionales. Entre sus beneficios destacan la capacidad de estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la empatía. Escuchar o construir historias permiten a los niños y jóvenes explorar diferentes perspectivas, ponerse en el lugar del otro y generar habilidades socioemocionales cada vez más relevantes en los procesos educativos. En este sentido, storytelling se convierte en un puente entre la adquisición de conocimientos académicos y la formación integral de la persona. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos centrales de esta estrategia? Podemos identificar la trama, los personajes, el conflicto o desafío a resolver, la ambientación, el lenguaje narrativo y, por supuesto, el desenlace. Estos componentes no solo organizan la historia, sino que le otorgan sentido y coherencia. En la educación, cada uno de estos elementos se vincula con un objetivo pedagógico. Los personajes pueden representar valores, el conflicto puede simbolizar un problema científico y el desenlace puede llevar a la reflexión sobre las posibles soluciones. Desde el punto de vista pedagógico, el storytelling dialoga con modelos como el aprendizaje basado en proyectos, ya que plantea situaciones retadoras que los estudiantes deben resolver, o el constructivismo, porque permite al alumno construir sus propios significados a partir de las narraciones. Asimismo, se alinea con metodologías activas como el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en juegos, donde las historias funcionan como marco motivador. Respecto a su evolución, el storytelling ha pasado de ser una práctica oral en el aula, apoyada en cuentos o fábulas tradicionales, a integrarse en medios digitales que enriquecen la experiencia. Hoy en día encontramos narrativas transmedia que utilizan videos, podcasts, cómics, interactivos y aplicaciones educativas, en donde los estudiantes no son solo receptores, sino también creadores de historias. Esto nos lleva a su relación con las narrativas digitales. Ambas convergen en un punto: el poder de la narración para construir realidades compartidas. Las narrativas digitales permiten que los relatos educativos se expandan a través de múltiples canales, blogs, redes sociales, plataformas interactivas, potenciando la participación activa y la co-creación. De esta manera se democratiza el acceso a la palabra y se fomenta la alfabetización digital. Por último, el vínculo del storytelling con las herramientas digitales es cada vez más evidente. Plataformas como Jellyani, Canvas, Pouston, incluso videojuegos educativos ofrecen escenarios para diseñar historias dinámicas y atractivas. Gracias a estas herramientas, el docente puede convertir una lección convencional en una experiencia inmersiva y el estudiante puede desarrollar competencias digitales mientras aprende de manera divertida y significativa.
En síntesis, el storytelling en educación no es una moda pasajera, sino una propuesta metodológica sólida, integra emoción, creatividad y tecnología. Una forma innovadora de enseñar. Reconoce que el aprendizaje no solo se graba en la mente, sino también en el corazón de quienes aprenden. En lo profundo de la selva vive un pequeño tigrillo curioso y juguetón que ama explorar, pero a veces ese deseo de aventura lo lleva a desobedecer las advertencias de su madre. Una tarde, ignorando sus consejos, se adentra demasiado lejos y termina perdido, enfrentando miedos inesperados en la espesura. Así inicia el cuento El tigrillo desobediente, una historia sencilla pero poderosa que trabaja la temática central de la obediencia, el respeto por las instrucciones de los adultos y el aprendizaje que brota del error. A través de esta narrativa se busca que los niños comprendan que desoír advertencias bien intencionadas puede llevarlos a situaciones de peligro. El principal objetivo de aprendizaje es que los pequeños reconozcan la importancia de escuchar a los cuidadores, de valorar la guía de quienes quieren su bienestar y de entender que la desobediencia puede tener consecuencias reales y serias. Como estrategia didáctica, este cuento puede implementarse con actividades como antes de iniciar, preguntar a los niños qué creen que pasará si el tigrillo no escucha a su mamá, o hacer una pausa durante la historia y motivarlos a compartir cómo se sentirían si estuvieran en su lugar. Otra vía es transformar el audio o texto en un recurso digital interactivo en una pizarra o tablet, donde ellos predigan sus resultados, identifiquen emociones y reescriban finales alternativos. Este enfoque colaborativo fortalece la comprensión afectiva, invita a reflexionar y conecta el contenido con experiencias personales. ¿Alguna vez ignoraste un consejo y te arrepentiste? ¿Cómo podrías actuar diferente la próxima vez? La vida está llena de decisiones, algunas pequeñas, otras decisivas. En el corto animado Piedra, Papel o Tijeras, un simple juego simbólico nos recuerda que no siempre tenemos control sobre el resultado, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Este cortometraje nos invita a reflexionar sobre lo bursátil de la existencia y cómo cada decisión genera consecuencias inesperadas. A través de una animación sencilla, somos testigos de personajes enfrentando elecciones repentinas. Y, aunque el resultado no esté en sus manos, es su actitud ante lo inevitable la que define su camino. En cada encuentro, sea para bien o para mal, reside la oportunidad de aprender y adaptarse. La temática central gira en torno a la resiliencia, la responsabilidad personal ante lo imprevisto y la gestión emocional frente al cambio. El objetivo de aprendizaje es que el público comprenda que aunque no podemos controlar todo, sí podemos construir respuestas conscientes que transformen las situaciones adversas o inesperadas en oportunidades de crecimiento. Este corto funciona como punto de partida para actividades educativas, por ejemplo, utilizarlo en una plataforma digital donde los estudiantes reflexionen en tiempo real. Se puede invitar a que compartan cómo reaccionarían ante situaciones similares, a través de foros virtuales, nubes de ideas o comentarios. También se puede usar en clase para discutir qué actitud adoptarías si las cosas no salen como esperas. Al finalizar, quienes lo vean deberían ser conscientes de que el verdadero poder no está en controlar el resultado, sino en elegir su respuesta emocional y actitudinal. Reconocer que cada elección, incluso la más azarosa, es una oportunidad para aprender, adaptarse y fortalecerse. Piedra, Papel o Tijera nos enseña que aunque no controlamos el giro del juego, sí podemos elegir cómo jugarlo. Después de haber cumplido con las dos primeras misiones, ahora llega el momento de dar un paso más. Crear mi propio storytelling. Con la información, las ideas y las herramientas que ya exploramos, me lanzo a imaginar una narración única, pensada para cautivar y enseñar al mismo tiempo. He decidido trabajar la temática del cuidado del medio ambiente, dirigida a niños de primaria entre 8 y 10 años. Creo que esta edad es clave porque los estudiantes ya tienen una conciencia en formación y se sienten muy motivados por historias que despierten su imaginación y al mismo tiempo los conecten con su vida cotidiana. El título de mi storytelling será Los Guardianes del Río Escondido. Una aventura en la que los protagonistas son niños que
que descubren que el río de su pueblo está perdiendo su brillo. Sus peces por culpa de la contaminación. Ellos se convierten en guardianes y deben superar distintos retos para devolverle la vida al agua. Con esta historia busco que los niños conozcan la importancia del cuidado del agua, comprendan cómo sus acciones diarias influyen en el medio ambiente y se motiven a generar cambios positivos en su entorno escolar y familiar. En un pequeño pueblo lleno de vida, los niños corrían alrededor de la fuente principal, jugando con el agua que brotaba como un regalo eterno. Los colores vibrantes de la naturaleza acompañaban cada sonrisa y cada risa infantil. Era un lugar donde la abundancia de agua marcaba el ritmo de la vida. Pero un día, una sombra oscura cubrió el cielo. La sombra de la sequía llegó silenciosa, trayendo consigo un aire pesado y un silencio extraño. Poco a poco, el agua desapareció. Los ríos se secaron, las fuentes dejaron de cantar, y en los rostros de la gente apareció la tristeza. El pueblo se apagaba. Fue entonces cuando un grupo de niños descubrió algo especial. Cada uno de ellos guardaba en sus manos objetos cotidianos que podían convertirse en herramientas mágicas. Una botella se transformó en recipiente de vida, una regadera en fuente de esperanza, una simple llave en el poder de abrir caminos hacia el agua. Habían nacido los guardianes del agua. Juntos iniciaron la batalla contra la sombra, no con espadas, sino con pequeños, grandes gestos, cerrando grifos que goteaban, sembrando árboles en tierra seca y compartiendo cada gota como si fuese un tesoro. Y entonces, como si la tierra despertara, el agua empezó a regresar, primero en hilos pequeños y luego en ríos cristalinos que corrían nuevamente por el pueblo. El lugar renació, las flores volvieron a abrirse, los árboles recuperaron su fuerza y la fuente central brotó con más fuerza que nunca. Los niños celebraban saltando entre charcos brillantes mientras un mensaje aparecía en la pantalla. Cuidar el agua es cuidar la vida. Tú también puedes ser un guardián.